Señor de nuestra vida, Señor de nuestras familias. Alabado sea el nombre de Jehová. Santamos, Padre Santo, te alabamos. Nombre levantamos, Aleluya, aleluya. eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Y a una sola voz nos unimos, le cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Tengo temor, Corazón, tú tienes el control. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Y a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. Tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. Tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. Mi corazón, tú tienes el control. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vos cada día estás con nosotros, Señor. Así como dice esta alabanza, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Aleluya. Gracias, Señor. Yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quién a mis enemigos hace huir. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a vos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias sea la porque eres bueno. Demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios, gracias sean a Dios, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey, demos gracias al Rey. Creador de la tierra y el mar, al infinito sobrenatural, y su perdón es para siempre. Al que gobierna con autoridad, obra su fuerza, justicia y verdad, y nos ha dado la libertad. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Gracias al Rey. Al creador de la tierra y el mar, al infinito sobrenatural, y su perdón es para siempre. Al que gobierna con autoridad, compra su fuerte, justicia y verdad, y nos ha dado la libertad. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Aleluya. Demos gracias al Rey en toda situación, en todo momento que podamos estar viviendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Amén, amén. Gracias sean a Dios. Gracias por este tiempo, papá. Gracias por este privilegio, por tu amor, por tu bondad, Señor, por cómo nos rescataste, por cómo nos abrazaste, aun cuando no lo merecíamos, cuando había nada en nosotros que lo mereciera. Vos te acercaste a nosotros para darnos salvación, para levantarnos con tu diestra de justicia y poder, para redimirnos, para reconciliarnos con vos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esta confianza que hoy hablábamos, que tu misericordia es para siempre, que podemos tener esa confianza que todo lo que sucede es para el bien de aquellos que van a obrar para bien a aquellos que te aman, Señor, que podemos tener paz de que hay un propósito para la vida de cada uno, hay un propósito eterno, el cual nos hiciste partícipes, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, y desde entonces nos has amado con un amor eterno, Señor. Te damos gracias porque es la respuesta natural que nos brota al entender, al tener esta revelación de tu amor y de tu obrar en cada día, en la vida de cada uno de mis hermanos, así como te los presentamos las peticiones, Señor, también bendecimos a cada uno de ellos y nos predisponemos, nos preparamos, Señor, para escuchar también la palabra, aquello que nos querés hablar, que nos querés ministrar también, ¿no? Y Señor, que esperemos que todo esto que estamos haciendo, como así toda nuestra vida, sea para vos algo agradable, Señor. Queremos que nuestras vidas sean agradables para vos, que sea un gozo que puedas estar con nosotros, y en eso, Señor, nos presentamos delante de ti como familia y te brindamos estos cantos, estas alabanzas, estas oraciones para vos, papá. Y ahora nos predisponemos, nos
abrimos, Señor, para escuchar atentamente aquello que nos querés decir, que nos querés ministrar, aquello que nos querés animar, aquello que nos querés exhortar, Señor. Aquí estamos para que sigas también perfeccionando esa obra que vas a continuar hasta el día de Jesucristo, para cumplir ese propósito en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, yo bendigo la vida de Pablo, bendigo a su familia, bendigo, Señor, todo para que vos en este tiempo puedas hablar a través de él, que las palabras que salgan de él vengan de tu inspiración, sean tus palabras, Señor, y que esa palabra también dé mucho fruto en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que pueda hacerlo con tranquilidad, con tu paz, en tu amor y en tu inspiración, Señor, que seas vos hablando a través de él. En el nombre de Jesús, amén. 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 Buen día, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Cómo andan? Gracias, Germán. Queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Y quería hacer algo distinto hoy, arrancar cantando una canción. Le pedí permiso a Germán para no desordenarle la estructura de la reunión. La vamos a cantar con Flor y nada, que el Señor nos guíe. Después te compartiremos la palabra que el Señor nos preparó. ¿Amén? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha perfecto? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
llena de tu paz, de tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén, Señor Jesús. Es tu mirada, Señor, puesta sobre nosotros, las que nos llena de paz. Señor, es tu mirada, tu cuidado, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Señor, las que nos lleva más allá de lo que podemos imaginar, Señor, y eso creemos, Señor. Señor, así haces con cada uno de nosotros, Señor, es tu amor, Señor, que nos abraza, Señor. Señor, es tu amor, Señor, el que nos transforma, Señor. Transforma nuestra mente, Señor, transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida, Señor. Señor, y te estamos tan agradecidos por esto, Señor, que sea tu amor, Señor, el que nos lleve más allá de lo que podemos imaginar. Amén. 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 La verdad que en la semana tenía varias cargas en mi corazón y no sabía bien qué era lo que el Señor quería para cada uno de nosotros en este tiempo. O sea, sí sabemos, porque el Señor nos los está mostrando. Sin embargo, no sabía, tuve una dicotomía porque sentía dos cosas. Primero, el Señor me venía diciendo como que en este tiempo tenemos que dejar un poco de ser ovejas y ser un poco soldados. Y eso tenía un poco de concordancia con lo que Luis nos decía al final de la reunión pasada, ¿no? Que éramos como una especie de ejército que estaba renaciendo, ¿no? Un ejército que estaba uniendo filas para ir a la guerra. Y por el otro lado sentía como que Dios todavía quería tratar algunos temas con nosotros. Y hubo una frase que leí que fue un detonante en lo que Dios me mostraba, ¿no? Y esta frase dice así: si un pastor no tiene corazón de padre, es un mero administrador. Y eso me dejó ahí teniendo algunas reflexiones un par de días, ¿no? Y sentí de Dios que venía por acá el tema, ¿no? Como que querías el Señor revelarnos algo más acerca de la paternidad. ¿Se acuerdan que hace un par de domingos Germán nos daba una palabra acerca de ser padres espirituales, acerca de tener hijos espirituales, de armar una casa para recibir a sus hijos? Y es un tema recurrente en mi vida. Es un tema que todo el tiempo lo traigo, el Señor lo trae sobre mí porque está trabajando en esa área. Y nada, quería compartirles un poco esa carga, eso que el Señor está haciendo en mí de hace tiempo, para que también ustedes puedan tener esa revelación, eso que el Señor empezó a mostrarme, y hacia donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Para ser padres espirituales, primero tenemos que aprender cómo es Dios como Padre, ¿no? Y de qué manera nosotros lo vemos a Dios como Padre.
Y siento que este es un tiempo muy especial de la humanidad, no solo por esta pandemia que estamos viviendo, sino porque disimuladamente, y a veces no tan disimuladamente, Satanás socavó los cimientos de la familia y es lo más inteligente que hizo, porque la palabra padre está diluida prácticamente. O sea, digo por momentos disimuladamente y por momentos no, porque a veces ha sido de forma grosera. Sin embargo, mientras haya iglesia, va a haber restauración. Eso sentía. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Somos columna y baluarte de la verdad. Y esa verdad el Señor la revela a nosotros, a nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos tenido padre. Digo muchos porque quizás alguno de los que estamos acá no ha tenido un padre de sangre. Yo tengo el mío, aún lo tengo. Algunos no lo tienen, pero todos hemos tenido algún padre. Nuestros padres nos educaron a nosotros y nos criaron en la manera que pudieron, o como supieron, o como aprendieron de los padres anteriores. Sin embargo, ninguna de estas formas de ser padre es perfecta, ni la de mi padre, ni la de mi abuelo, ni la mía. La única forma de ser padre de forma perfecta es ser padre como Dios es padre. ¿Amén? Porque Dios es un Dios perfecto. Y hace tiempo que Dios viene trabajando esto en mí, ¿no? De cómo yo lo veo a Dios como padre y cuál es la trayectoria que yo tengo que hacer para asemejarme a ese padre, a ese tipo de padre. Y les quería contar cómo veo, cómo Dios está tratando este tema conmigo, ¿no? Mi papá, al que yo amo profundamente, es una persona muy introvertida y tiene poco poder de comunicación. Y de esa misma forma es mi abuelo. Son personas que no son malas ni tienen graves defectos de carácter. Sin embargo, son personas introvertidas y personas que les cuesta tomar decisiones, ¿no? No se comunican. Entonces, dentro de ese ámbito, yo me crié con esa imagen de padre. Y eso hizo que las mujeres de mi casa tomaran un rol para cubrir esa carencia, ¿no? Y lo que yo aprendí de mis padres es que ellos demostraban su amor a través del trabajo para proveer. Para mi papá, para mi abuelo, era muy importante dar las cosas que la familia necesitaba en lo material. No éramos, no teníamos grandes bienes, sin embargo nunca nos faltó nada y siempre se esforzaron para trabajar, para darnos lo que necesitábamos, que está bien, pero no es una forma completa de ser padre. Y yo crecí en ese ambiente, crecí así, y así lo vi a Dios también. Yo por mucho tiempo lo veía a Dios como un Dios proveedor, y sin embargo lo notaba distante y silencioso. Mi relación con Dios era así, era de Dios provee, Dios nos da, Dios nos bendice, pero Dios no nos habla, o Dios no se comunica, o Dios no nos aconseja. Aunque por ahí lo podés decir, lo podés expresar, pero no lo sentís así. O sea, no lo vivís, no lo experimentás, es solo queda de la boca por afuera. Entonces, Dios me empezó a tratar esa área de mi vida. Y así como le decía, yo viví mucho tiempo con esa forma de ser padre, de ser solamente un proveedor y de ser muy poco comunicativo. Y en un momento llegué a poner a mi trabajo en un trono y lo llegué a idolatrar. Llegué a pensar que el trabajo era lo único importante que tenía en mi vida. Y corté comunicación con mi familia, con mis hijas. Gaby y Elvis saben, bueno, Gaby sabía, pero Elvis sabe muy bien los estragos que hizo eso en nuestra vida.
en nuestra familia. ¿Por qué? Porque yo tenía una imagen desfigurada de cómo ser un padre. Uno no nace con un manual. ¿Cómo ser padre? Uno lo aprende en el camino y muchas veces repite los modelos que trae porque es la única forma que aprendió, ¿no? Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos socorrió en este trance, en esta imagen desfigurada que yo tenía como padre. Porque así como yo me relacioné con mis padres, también me relacionaba con Dios de la misma manera, solamente como un Dios proveedor y, sin embargo, silencioso y distante. Pero el Espíritu Santo fue sacando esa cáscara de mi corazón y empezó a sanar la forma que yo tenía, no solo de relacionarme con mi padre, con mis hijas, con mi familia, sino también con Dios. Y mucho tiempo fui ministrado acerca de esto, acerca de verlo a Dios como un padre. ¿Para qué? Para que yo también pueda ser a su imagen y semejanza en ese sentido. Entonces, para nosotros, para cada uno de nosotros, el hecho de ser padres o madres espirituales implica aprender a ser padres y madres como Dios es padre y madre. Y quitar por ahí del medio la forma en que nosotros vimos por mucho tiempo a nuestros propios padres. Amén. Esto fue muy patente hace un par de años cuando estábamos en la congregación de Monte, y Dios me lo reveló así, ¿no? Como que yo veía y me reflejaba en Dios como veía a mi padre. Pero Dios empezó a sanar eso y entiendo que Dios quiere hacer lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. En Génesis 1, 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar y de las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En un principio Dios nos creó a su imagen y nos imprimió su genética. Esto no quiere decir que nosotros somos idénticos a Dios, sino semejantes. Lo mismo pasa con nosotros y nuestros hijos de sangre. A mí siempre me impactó esto de la genética y cómo hay cosas que lo heredamos de nuestros padres y son calcadas. Yo, por ejemplo, siempre me asombró la forma de las uñas de mi papá, y yo me miraba en mis uñas y veía las mismas uñas que tenía mi viejo. Yo decía, wow. Y lo mismo pasa con la fisonomía, o sea, los hijos heredan el color de pelo, heredan el color de ojos, heredan el cuerpo. Mi mamá siempre decía que yo tengo la cara de los alemanes, pero el cuerpo de los gallegos. Así que tengo herencia de varios lugares, ¿no? Sin embargo, eso no nos hace igual, idénticos a nuestros padres, nos hace similares. Y lo mismo pasa con nuestro carácter, nuestra personalidad. Heredamos también esas cosas. Entonces, volviendo un poco a la creación de Dios, Dios nos imprimió su genética en nosotros. O sea, nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, en un principio nosotros tuvimos la idea de paternidad impresa en nosotros como Dios Padre. Y sin embargo, todos saben lo que pasó, ¿no? El hombre pecó, el hombre desobedeció. Ayer leíamos con las nenas la historia de la creación del hombre, de su caída. Y yo les decía a la nena, lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a otro, ¿no? Primero desobedeció porque Dios le había dicho explícitamente a Adán que no comiera del árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal, sino que después le echó la culpa a Eva. Mi compañera, esta que me diste, es la que me hizo pecar.
Y ahí hay dos pecados en uno. Primero la desobediencia y después no hacerse responsable de las cosas. Pero bueno, era una nota de color. Sin embargo, tenemos una buena noticia, y es que Dios quiere darnos y devolvernos esa imagen y semejanza que hemos perdido. Y no es un proceso fácil, es todo un camino, es un sendero que debemos andar, y yo creo que el Señor nos está llevando a esto, ¿no? A sanar nuestra propia paternidad para que podamos ser verdaderos padres espirituales. Cristo vino a devolvernos esa identidad en Dios. Nos hizo aceptos en el amado y somos hijos de Dios y coherederos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ahora quiero mostrarle algunas cosas por las cuales nos cuesta ver a Dios como un Padre perfecto. Son cosas que distorsionan nuestra imagen de Dios. Son como obstáculos que tenemos en el medio, ¿no? Cosas que es como cuando ven, ahora no tanto, pero en una época cuando uno veía la tele y había llovizna, entonces vos veías la imagen, pero la veías así como turbia, veías tipo como fritura en la imagen, ¿no? Entonces, eso a veces pasa con nosotros, ¿no? Tenemos distorsiones que hacen que perdamos la imagen completa de las cosas. Y con Dios nos pasa lo mismo, nosotros vemos la imagen de Dios, pero la vemos distorsionada por distintos obstáculos que se nos presentan. Y el primer obstáculo que tenemos y que Dios quiere sacar del medio es el pecado. Del pecado hablamos mucho en el último tiempo. El pecado es lo que nos aleja de Dios, lo que nos separa de Dios. Es ese abismo que hay entre Dios y el hombre. Es algo que a lo que nosotros debemos renunciar. Fíjense lo que dice en Corintios 6, 17, 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Lo vuelvo a leer. Por lo cual, saliendo del medio de ellos, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Perdón, Pablito, ¿cuál es la Sí. cita? Corintios. 2 Corintios 6, 17, 18. Gracias. Después igual les voy a compartir esto si le queda. Igual sé que están tomando notas atentamente. Entonces, no podemos ser hijos de Dios si no nos mantenemos en luz. ¿Se acuerdan todo lo que el Señor nos habló en las reuniones anteriores acerca de la santidad? Ayer justo hablaba por teléfono por Germán y quedó impactado por el ejemplo del ascensor a oscuras, ¿no? Y la oscuridad y el pecado no solo es el ascensor que no nos animamos a subir, sino que es lo que nos mantiene separados de Dios. Dios está en una punta con los brazos abiertos esperándonos y nosotros estamos de la otra, y siempre va a estar, si hay pecado, siempre va a estar el pecado en el medio. Es como que cuando se corta el wifi, ¿no? El pecado es lo que interrumpe la conexión con Dios, lo que evita que nosotros nos acerquemos a Dios. Entonces es importante, y por eso Dios está siendo tan insistente con esto. Hay que apartarnos, acá dice, apartaos del medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Y muchas veces tenemos vergüenza del pecado, no del pecado en sí, sí el pecado trae vergüenza, pero tenemos vergüenza de confesarlo por sentirnos juzgados. Muchas veces me ha pasado eso, ¿no? Es decir, se habla tanto del pecado que cuando te pasa, sentís que todo el mundo te va a señalar.
Y eso es también una mentira del diablo, ¿no? Porque nadie puede juzgar a nadie por las cosas que le pasan. Todos somos tentados de la misma forma y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces nadie puede juzgarte o criticarte. Entonces para mí lo más importante que entendamos es que ponernos en luz lo que hace es que nos acerquemos a Dios y Dios nos abrace y nos ame y nos revele su paternidad. Amén. Amén. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta área, ¿no? A acercarnos a Él, a ponernos en luz, a confesar nuestras faltas, sabiendo que eso lo que va a hacer es acercarnos a Dios, pura y exclusivamente. No importa tu vergüenza, no importa si pensás que te van a criticar o que te van a juzgar. Lo importante es acercarnos a Dios y que Dios nos ame, sentir ese amor de Dios. Y va a haber victoria en esta área. Amén. Amén. Otro obstáculo que encuentro o que me ha pasado, todo esto que nombro es cosas que me pasan a mí, ¿eh? No es que no se piensen que yo ya tengo la vida resuelta, mucho por hacer tiene el Señor. Otro obstáculo que hay en nuestra vida es la baja autoestima. Muchos sentimos no ser merecedores del amor de Dios. Eso también, la autoestima tiene mucho que ver con el pecado. Nos creemos poca cosa y distorsionamos nuestra misma imagen. Inventamos mentalmente una imagen errónea de nosotros mismos y creamos complejos. Señor, si en esta hora hay alguien que se cree menos, que tiene una imagen distorsionada de sí mismo, Señor, te pedimos que lo estés revelando, Señor, en esta hora. Señor, queremos ser sanos por completo, Jesús. Así como vos tratás, Señor, con mi baja autoestima, Señor, con muchas veces sentirme inútil, sentirme menos, eso hace que yo me sienta inmerecedor de tu amor, Señor. Señor, queremos ser sanos y queremos ser libres, Señor, en este día, Jesús. Señor, queremos que nos enseñes, Señor, a vernos a nosotros mismos como vos nos ves. Vos nos hiciste, Señor, nos creaste a tu misma imagen y semejanza, Señor, y el diablo, Señor, nos miente y nos dice que somos poca cosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Otro obstáculo son las vivencias traumáticas no sanadas. Son vivencias del pasado que nos tienen atados. Son cosas, estas cosas, estas vivencias del pasado funcionan. Justo se me ocurre un ejemplo. ¿Vieron las islas del Delta? Siempre me acuerdo que Walter llevó a los chicos a pescar ahí al río Paraná, y todas esas zonas de islas que se llaman delta se forman porque un palo o algo se trabó, y por el mismo efecto de las corrientes y de la tierra que lleva el agua del río Paraná, forman una especie de remolino y van acumulando tierra y tierra y arena y tierra y arena y tierra y arena, y después de varios ciclos de eso se forma una isla. Entonces las vivencias traumáticas funcionan así en nuestras vidas. Ponen un palo y después todo queda girando y girando y girando ahí, y algo que por ahí no era tan grande termina convirtiéndose en algo gigante en nosotros y nos traba, nos separa de esta idea de un Dios Padre amoroso. Y a veces sí son fuertes, no son un palito, sino que son un gran tronco. Entonces Dios quiere sanar también esas situaciones. Amén. No quiero entrar mucho en detalle, pero muchos hemos sufrido abusos, golpes, violaciones, sometimientos. Hemos crecido en ambientes de violencia verbal,
de violencia económica, de violencia física, de violencia de todo tipo. Entonces esas cosas muchas veces no han sido sanadas en nosotros y Dios quiere restaurar también nuestras vidas. Amén. Creemos que el Espíritu Santo va a hacer una obra completa en nosotros. Amén. 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 Señor, queremos que restaures, Señor, nuestra vida por completo. Queremos ser sanos de todas estas cosas. Señor, vos querés restaurar nuestra paternidad y querés que seamos padres de muchos hijos. Amén. Señor, y declaramos victoria, Señor, en esta mañana. Aleluya. Hay poder, Señor, en tu Aleluya. sangre, en tu muerte, en tu resurrección. Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, que revela, Señor, justicia y juicio, Señor, opera en nuestras vidas, Señor, produciendo sanidad, Señor. Que el Espíritu Santo traiga sanidad, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada mente, desatando toda atadura, Señor, en nuestras vidas. Bendito seas, Señor, bendito seas. Señor, queremos verte en tu paternidad, Señor. Queremos que nos revele, Señor, tu paternidad en nuestras vidas, Señor. Señor, sana nuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora viene la parte más linda, que es cómo es Dios como Padre. ¿Cómo es Dios? Porque a Dios nadie lo vio, sin embargo Dios se reveló a nosotros a través de Jesús. Y en la palabra encontramos las características de Dios como Padre. Así que yo los voy a ir compartiendo y le voy a pedir que busquen, que cada uno, o de los que puedan, busquen los pasajes y los vamos a leer juntos. Así lo hacemos dinámico esta parte, amén. ¿Quién puede buscar? Primera de Juan 3, del 1 al 2. Yo lo busco, Pablito. Bien, Germán. Primero, Bien. Después necesito a alguien que busque Hebreos 1. Perdón que me quedó cortado. 1 del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Sí, sí. Bueno. Ya lo tengo. Hebreos 1. Sofi, Déjalo ahí. del 1 al 3. el 1 al 3. Alguien que busque Mateo 6, 26. Pablo, nosotros lo buscamos con Kevin. Henry, yo. Henry, vamos, Henry. bien. Bien ahí. Perdón. Alguien que busque Hebreos 12, del 5 al 8. Lo busco, Alejandro. Ale, bien Ale. Acá hay dos. Estos dos van a ir en uno, así que uno va a buscar Lucas 12, 32 y Romanos 8, 17. ¿Alguien se anima a buscar dos juntos? Mateo 6. No sé si era eso. Acá nos mandó. ¿Y a mí? Yo lo No busco. veo. Flori, me canta. Alguien que busque Lucas 12, 32 y Romanos 8, 17. Los doy los dos pasajes porque es de un solo tema. Al final de... Dos. Cinco Flori. Acá Flori se anotó porque justo lo tiene abierto. Acá. Lucas 12, 32 y Romanos 8, 17. Bueno, a ver, Mateo 10, 29 al 31. Yo lo busco. Álvaro, listo. Repetímelo de vuelta, Mateos 10. Mateo 10, 29 al 31. Vamos, ya estamos, nos faltan un par más y ya lo tenemos.
Juan 14:2. Juan 14:2. ¿Alguien se anima? Yo, si querés. Yo Bien. lo puedo. Bien. Juan 14:2. Me queda Lucas 6:36. Yo lo leo. Perdón. Lucas. Ah, Lucas. Mónica. Moni, Lucas. Lucas 6:36. Bueno. Me queda Marcos 11:25. Marcos 11:25. Bueno, esos dos, vamos a hacer una cosa, los leo yo los últimos dos y ya seguimos. 9 y 10, los leo yo. 9 y 10 los leo yo. Vamos a ver cómo Dios, a través de su palabra, nos revela su paternidad, parte de su paternidad. Amén. Vamos, Germán. bien, entonces, primera de Juan 3, 1 y 2, ¿no? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Amén. La primera característica de Dios es que Dios nos ama. Es amor y nos ama. Amén. Para mí este pasaje es tremendo. Es tremendo. ¿Lo podés leer, Germán, de vuelta? Sí, acá, era primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Correcto. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Amén. Es tremendo. A mí este pasaje es como clave en nuestra vida. Y dice que todavía ha de manifestarse lo que hemos de ser, ¿no? Y este es parte del proceso. Dios se empieza a revelar en nuestra vida y empieza a darnos esa imagen de amor, de Padre. El Dios nos ama. No nos queda, a mí no me quedan dudas, después de leer este pasaje no nos quedan dudas del amor de Dios. Si alguien duda del amor de Dios, no dude. Amén. Que el Señor nos ayude a entender este amor, a recibirlo. Bueno, otra característica de Dios es que Dios se comunica. Sofi. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. ¿Cuántas veces Dios ha hablado? ¿Cuántas veces dice ahí que Dios ha hablado? Muchas veces y de muchas maneras. Y eso fue en la antigüedad, a los profetas. Ahora, en este tiempo, nos ha hablado a través de Jesús. Sin embargo, lo que quiero remarcar acá es lo comunicativo que es Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando empecé a hablar? Les comentaba de que yo
de que mi papá y yo también, nos cuesta comunicarnos. No sabemos comunicarnos, no nos sale. O sea, entonces Dios está restaurando esta parte de su imagen en mí, ¿no? De aprender a ser comunicativo, a hablar, a expresar. Yo a veces no sé expresar las cosas que siento. Tengo algún sentimiento y no lo puedo poner en palabras porque no me sale, porque así lo aprendí. Sin embargo, Dios va a restaurar esa comunicación en nosotros, en todos nosotros, aprender a comunicarnos con Dios, porque Dios quiere comunicarse con nosotros, y comunicarnos con los demás. Amén. Henry tenía Mateo 6:26, ¿no? Sí, Mateo 6:26. Dice así: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Sí? Amén. 27. Léelo. Listo. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Tremendo. Y el 28, continúa. Sí, dale. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Ese es, viene el 32. Dale. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Amén. Yo lo iba a hacer cortito, pero era importantísimo que lo leamos todos. Sí. Acá en esta Biblia, esto está marcado en color rojo. ¿Saben por qué? Lo dijo. Porque lo dijo Jesús directamente de su boca. Amén. Amén. Y en la semana tuve una experiencia con esto, no en lo personal, sino con otra persona. Estamos visitando a un hermano, Alberto, un discípulo, alguien a quien Gaby le predicó. Algunos conocen la historia de la máquina de coser de Alberto, ¿no? Y Alberto es una persona que tiene todo tipo de necesidades. Entonces todo el tiempo, estuve con él el jueves, estuvimos hablando en la semana, me escribió ayer, todo el tiempo está como queriendo cubrir sus necesidades, pidiéndonos cosas a nosotros. Entonces, algo que yo le enseñaba, le digo, vos ya aceptaste al Señor en tu corazón, Dios te sanó, ya dejaste atrás el pecado, vos pedile a Dios, así como me pedís a mí, pedile a Dios, porque Dios es el que se encarga de nuestras necesidades. Le digo, ¿por qué no orás y le pedís a Dios por tu máquina de coser? Decirle que no podés trabajar porque no la tenés. Y el Señor es fiel porque entiende tu necesidad. Y Dios entiende nuestras necesidades. Y yo sé que hay muchas necesidades en medio nuestro. Y podría contarles 1000 formas en las que Dios nos proveyó a nosotros. Y me proveyó cuando era soltero, en mi familia de soltero. Muchas veces pasamos alguna necesidad. Y el Señor siempre se encargaba de no hacernos faltar nada. De hecho, eso marcó tanto mi vida que yo cuando oro por los alimentos le agradezco a Dios porque nunca nos dejó faltar nada. Entonces una de las características de nuestro Dios es que es un Dios proveedor. Dios conoce nuestra necesidad material.
Dios conoce si necesitamos vestirnos, si necesitamos comer. Y a veces me ha pasado a mí, cuando ves que el mango no te alcanza, que no vas a llegar, que te queda medio paquete de arroz. Dios ya lo sabe antes que vos te pongas ansioso y ya veas de ver cómo hacer. Tenemos que aprender a confiar en esa provisión bendita del Señor. Amén. Amén. Y sé que hay muchos hermanos que están pasando necesidad. Y el Señor, o sea, como cuerpo vamos a apoyarlos, pero el Señor es el que provee. El Señor nunca nos deja faltar nada. Amén. Esa es otra característica de Dios como Padre. Sigue Ale Giuliani con Hebreos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Hebreos 12, del 5 al 7, al 8, perdón. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Amén. ¿Sigo Amén. por el 9? Dale, lee el 9. Pero por otra parte tuvimos padres terrenales los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Amén. Ahí está completito, ¿no? Ahí está completito. La disciplina. Les voy a traer un ejemplo de cómo funciona la disciplina en la vida de uno. Nosotros acá tenemos una plantita de palta que nació de una semilla de palta y la tenemos en una maceta y está creciendo. Y las plantas por geotropismo siempre buscan crecer en la dirección del sol. Y eso hace a veces que, depende de cómo hayamos puesto la planta se vaya poniendo para un lado, se vaya poniendo para el otro, vaya buscando distintas formas, y eso hace que el tronco no que sea derecho. Entonces muchas veces, y lo habrán visto por ahí los que tienen algún jardín o que han puesto algún árbol alguna vez, o alguna plantita, que se les pone un tutor. Un tutor es una maderita que se clava en la tierra al lado de la planta, entonces vos vas atando el tronco al tutor que es derecho para que esa planta crezca derecha. Así mismo funciona la disciplina en nuestras vidas. Y la disciplina del Señor tiene mucho que ver con su amor, ¿no? Dice Dios al que ama disciplina. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros crezcamos en rectitud, que seamos buenos hijos, andemos en luz, andemos recta y sabiamente. Y yo también recibí disciplina de mis padres terrenales. Mi papá nunca me disciplinó físicamente, sin embargo, algunas veces, las pocas que pudo comunicarse, su palabra fue como un destornillador poniendo un tornillo en mi vida. Y me hizo reflexionar, eso es parte de la disciplina. Mi mamá, yo me acuerdo cuando era chico, y siempre lo cuenta ella como anécdota, y yo me portaba mal, ella me mandaba al rincón, me decía, anda al rincón. Entonces me dejaba mirando una esquina de la casa, ¿no? Y ella siempre decía que para mí, que era muy inquieto, ese castigo era más doloroso que un castigo físico. Pero mi mamá no me castigaba porque era mala, sino porque quería corregir en mí actitudes que no eran sanas. Y a muchos de nosotros nos han disciplinado. A veces nuestros padres nos han disciplinado de manera equivocada, de manera muy severa, de manera de castigos físicos. Sin embargo, Dios nos disciplina con amor.
No quiere decir que la disciplina de Dios no duela, porque a veces duele la disciplina de Dios. Sin embargo, es porque nos ama. Y Él quiere hacer de nosotros a imagen y semejanza, ¿no? Así que no tengamos temor de la disciplina de Dios. Es un Padre, amor, comunicativo, proveedor, y sin embargo que nos disciplina. Amén. Sí, le voy a pasar los auriculares a Flori para que lea los dos que siguen. Ahí está. Bueno, Lucas 12:32. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y después está en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Aquí otra característica de Dios. Dios procura herencia para nosotros. Traigo otro ejemplo familiar, ¿no? Mis abuelos paternos, o sea, cuando estaban ancianos, pero todavía estaban bien, ellos repartieron sus bienes entre los dos hijos que tenían para dejar las cosas en orden cuando ellos no estuvieron. Asimismo, Dios nos está preparando, está procurando para nosotros una herencia. En el primer pasaje dice que Dios nos hereda el reino, ¿no? Dios prepara el reino para que nosotros lo heredemos. Y en el segundo pasaje dice que somos herederos en Dios y coherederos en Cristo. Amén. Dios nos deja su herencia, nos da su herencia. Tenemos todo nos lo ha dejado a nosotros. Amén. El punto 6 lo leía Álvaro, Mateo 10, 29 al 31. Ahí voy. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Hasta el 31 era, ¿no? Sí. Gracias. No, El de nada. Señor es nuestro protector. Él nos protege. No permite que caiga un solo cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. El Señor se encarga de cuidarnos. Yo muchas veces me reflejo en este punto en las nenas, ¿no? Las veo y las quiero cuidar. Siempre procuro que estén bien, que no les pase nada. Siempre hago chistes, soy como un papá celoso, ¿no? Siempre que hay algún temita ahí, enseguida me sale el Padre protector de adentro. Y Dios es celoso también de nosotros. Él nos cuida y no quiere que nada nos haga daño. Amén. El Señor se encarga de cuidarnos. Él envía a sus ángeles, dice, para estar con nosotros. De esto damos testimonio también en nuestra vida. Mi papá siempre decía que yo no tenía un ángel de la guarda, tenía una docena porque uno solo no me iba a alcanzar. Era chiquito. Y así es como el Señor nos cuida, ¿no? Nos protege, no deja que ni un pelo de nuestra cabeza se caiga sin que Él lo sepa. Amén. Juan 14:2. Emi, ¿no? Tenía Juan. Sí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Amén. El Señor procura un hogar celestial para nosotros. El Señor nos da una casa. El hogar siempre simboliza para cada uno de nosotros estabilidad. Tener un hogar nos da contención, nos da un lugar donde volver, donde reposar, nos da identidad de familia. Y yo he tenido algunos temitas con inestabilidades porque con mi mamá nos mudamos muchas veces de casa. Una vez creo que saqué la cuenta desde la primera mudanza hasta ahora de las últimas, de acá de Capital, me mudé como 15 veces de lugar. Y eso hace que uno no tenga arraigo. Entonces el Señor procura un hogar para nosotros, un hogar celestial. Un hogar que nos dé estabilidad, que sepamos que tenemos un hogar donde ir, un hogar donde reposar, un hogar donde encontrarnos con nuestro Padre. El Señor nos da ese sentido de familia, dándonos un hogar. Jesús cuando se fue dice, voy a preparar morada en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Aquí yo voy a preparar para ustedes morada, y sabemos que que Gaby está en una de esas moradas, ¿no? Amén. ¿Cuántos saben que Gaby está en una de esas moradas con el Padre? Amén, el Señor nos procura un hogar celestial. Sigue Lucas 6:36. Sí. Mónica. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso. Aprendemos en su palabra que su misericordia es infinita. Su misericordia es desde que nace el sol hasta que se pone. Su compasión se renueva cada mañana. Dios nos perdona, es un Dios perdonador, es un Dios compasivo. ¿Cuántas veces hemos fallado al Señor? El Señor se duele con nosotros y sin embargo no nos rechaza. Yo cada vez que las nenas hacen alguna macana me duele. Sin embargo no las rechazo por eso. Siempre hay perdón, hay restauración. Así, de la misma forma en que Dios nos perdona a nosotros perdonamos a los demás. Imagínense la de veces que Dios nos perdona. Y Jesús es muy insistente, ¿no? Porque así como es compasivo, quiere que seamos compasivos con los demás. Es perdonador también en Marcos, lo voy a leer yo. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Ven la correlación que hay con el perdón, no? Jesús murió en la cruz para perdonar los pecados de toda la humanidad. ¿Cuántas cosas el Señor perdonó en tu vida? ¿Cuántas cosas el Señor perdonó en mi vida y sigue perdonando? De la misma manera nosotros debemos perdonar también a otros. Hay siempre un pasaje que me viene, que es cuando tu hermano tenga algo contra ti, deja la ofrenda en el alfolí y ve, reconcíliate con tu hermano. Amén. Que el Señor nos ayude a perdonarnos los unos a los otros. Somos hijos de Dios, somos seres espirituales, sin embargo tenemos una lucha con la carne, con nuestra propia humanidad, y podemos ofender y podemos ser ofendidos de la misma forma, ¿no? Así que te animo que si en este tiempo tenés algo con un hermano,
Deja lo que estás haciendo y reconciliate. Amén. 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 Reconciliate con tu hermano. Siempre. Pedile perdón si lo ofendiste, y si ofendiste a alguien, o si él te ofendió también, otorgarle el perdón, así como el Señor nos perdona. Así debemos perdonar también a los otros. Amén. Y Dios quiere, por último, Dios quiere una familia de muchos hijos. De esto el Señor nos ha hablado muchas veces, ¿no? Es un poco la visión de nuestra congregación, ser una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Eso lo encontramos en Efesios 2:19, claramente. Efesios 2:19, lo voy a leer. Perdón, que los estoy buscando en vivo, ¿eh? Los tengo anotados en el papelito, pero los voy a buscar. Acá. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Somos miembros de la familia de Dios, somos sus hijos, somos coherederos. Amén. Dios quiere una familia, quiere muchos hijos semejantes a Jesús. Acá somos una familia, la congregación es una familia. Pero Dios quiere más hijos. Dios pretende tener más hijos. Amén. Y Dios quiere que todos nosotros seamos padres de muchos hijos. Y para eso Dios nos revela su paternidad. Amén. Entonces, ¿cómo quiere Dios que seamos con nuestros hijos espirituales? Obviamente con nuestros hijos de sangre, pero con nuestros hijos espirituales. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un padre de hijos espirituales. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Quiénes quieren ser padres espirituales? ¿Quieren madres espirituales? ¿Cuántas madres espirituales? Tenemos muchas madres espirituales acá. Amén, amén. Entonces Dios nos va a ayudar. Primero a superar estos obstáculos que mencionamos y después a que nosotros podamos ser con los demás como vimos en nuestros puntos. Amar a nuestros hijos como Dios nos amó. A comunicarnos con ellos. A proveerles si es necesario. A enseñarles. A procurarles una herencia eterna. A protegerlos. A enseñarles que tenemos un hogar celestial. Ser compasivos con nuestros hijos. Acá se me viene otro ejemplo, cuando uno tiene un hijo bebé, toman leche y hay que cambiarle muy seguido los pañales, ¿no? Nosotros vamos a tener hijos y al principio nuestros hijos vamos a tener que limpiarles los pañales muy seguido. Y eso requiere amor y entrega, ¿no? Y eso requiere compasión. Después hay que enseñarles a caminar, hay que enseñarles a obedecer, hay que llevarlos y acompañarlos en todo su desarrollo. Y eso mismo va a pasarnos con nuestros hijos espirituales. Van a ser bebés espirituales y ahí es donde más tenemos que practicar la compasión, más tenemos que ser perdonadores, porque ellos van a estar en un proceso de aprendizaje y seguramente van a tener cosas que por ahí nos van a ofender. Y vamos a tener que practicar esto de perdonar, y de perdonar, y de perdonar, y de perdonar. Y así Dios va a ir añadiendo muchos más hijos a su familia. ¿Amén? Amén. Amén. Dios nos está mostrando esto, ¿no? Dios nos está mandando a ser padres y quiere que seamos padres como Él es padre de nosotros. Dios quiere que dejemos de lado la orfandad. Muchos hemos tenido sentimientos de orfandad, ¿no? Dios quiere suplir, quiere darnos la gracia de acercarnos y conocerlo a Él como Padre. Amén. Quiero orar y quiero pedirle a dos hermanos más que oren por esto, para que el Señor nos revele su paternidad, que nos ayude a superar
escollos que se nos presentan y que Dios se revele a nosotros como Padre. Le quiero pedir a Silvita que ore por nosotros, Silvita Dauría, la tía Silvia, y a Elvi. Elvi, ¿podés orar también por esto? Amén. Señor, gracias, porque podemos ser tus hijos, y porque como hijos, Señor, aprendemos también de nuestro Padre Celestial. Señor, quiero bendecir la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se revele a nosotros y nos revele a Cristo, Señor, como aquel que sacó de en medio todos los escollos. Nos revele el perdón, nos revele la santidad, nos revele, Señor, la paternidad de Dios en nuestras vidas. Señor, que nos enseñe el perdón, Señor, así como nosotros somos perdonados, también perdonamos, Señor. Y a veces requiere esto que debamos perdonar, Señor, a nuestros padres. Yo perdoné a mi padre, Señor, y él me perdonó a mí también por no ser un hijo, Señor, que lo honrara. Muchas veces se deshonré a mi padre carnal y a mis padres, Señor, y el Señor me ayudó, Señor, me ayudó a ser un buen hijo, un hijo que honrara con actitudes. Y en ese proceso Él se reveló a mi vida y me dijo, tenés que honrar a tus padres. Señor, así revelate a mis hermanos también, Señor. Señor, que podamos perdonar a nuestros padres y también pedirles perdón. Señor, que esto sea, Señor, una realidad en nuestras vidas, Señor. Para que así nosotros podamos recibir esta luz, Señor, y podamos aprender a ser padres como Dios es Padre de nosotros, un Padre perfecto. Gracias, Señor. Señor, perdonamos, Señor, a aquellos que dañaron nuestra integridad, Señor, nuestra intimidad. Aquellos que socavaron nuestra dignidad, Señor, como personas. Señor, que nos han dañado, Señor, moralmente, nos han dañado físicamente, nos han dañado a través de la violencia, Señor, a través de Señor, del maltrato, de la mentira, Señor, de decirnos que éramos inútiles, que no servíamos para nada. Eso también es una mentira, Señor, y ha dañado a nuestro ser. Señor, que puedas ayudarnos a perdonar, Señor, a aquellos que han, Señor, maltratado, Señor, nuestra integridad, Señor. Ayúdanos a perdonarlos. Los perdonamos en el nombre de Jesús. Solo aquí hay poder para hacerlo. Señor, y que puedas renovar, Señor, nuestra autoestima. Debemos pensar de nosotros con cordura, Señor. Ni tener más alto concepto de sí, ni tener más bajo concepto de sí. Señor, que podamos tener un concepto de nosotros mismos acorde, Señor, un concepto de nosotros mismos equilibrado, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Saná, Señor, nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Que podamos ser, Señor, merecedores, sentirnos merecedores, Señor, de tu amor, de tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. A mí me costaba mucho ver a mi papá, ¿no es cierto? A mi papá biológico tenía una carencia, era como que había orfandad en mí, a pesar de tenerlo. Porque yo sentía a mi papi siempre, mira, ahora digo papi, sentía que era indiferente, ¿no es cierto? Que bueno, había muerto mi hermanito a los 9 meses, varón, y después nacimos 3 chancletitas, entre ellas la tía Silvita, la mediana, y
Y bueno, y papi cambió mucho en ese momento. Papá es como que medio murió, murió con la pérdida de su hijo, y bueno, y las chancletitas éramos nosotras, y mami trató de sobrellevar todo eso, pero yo siempre sentí la carencia de papi, y buscaba en mi tío Tito, ¿no es cierto, Mirta, tu papá? Yo necesitaba esa identidad con el papá, y bueno, la encontré en mi tío Tito. Uno siempre va buscando. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante nuestra identidad en Cristo. Cuando conozco a Jesús, ¿qué pasa? Yo me enamoré perdidamente de Jesús. No sé si se nota un poco, pero bueno, yo me enamoré mucho. Espíritu Santo, y tuve una relación con el Espíritu Santo tremenda, tremenda, pero me faltaba, inclusive teniendo grupos y ministrando gente, bueno, toda una cosa, faltaba la parte de papá, ¿no? De decirle papá, no le decía padre y todo, pero esa diferencia o esa falta de demostración de mi papá de decirnos que nos quería, que nos amaba, no, yo todo eso no lo habíamos recibido, porque como decía Pablo, era la forma que tenía él de expresarse. ¿Por qué? Porque él no lo había recibido, y nadie puede dar lo que no tiene. Pero a mí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo perdonar a papi esa indiferencia. Bueno, me costó tanto que yo pensaba que en mi vida espiritual, que no iba a madurar en esa área, que no iba a poder llegar. Y gloria a Dios Amén. que la revelación empecé a darme cuenta cómo el Espíritu Santo lo fue haciendo en mi vida. Y cuando empezaba a orar, después decía papi, papito, y de hecho que tuve esa experiencia, y tuve esa identidad de sentirme identificada con el papá. Entonces, para hacerlo cortito ahora, porque ahora voy a orar, pero me parece que es importante decir esto por el tema, ¿no? Que cada uno, si tiene que perdonar, perdone de corazón. Perdone, ellos hicieron lo que pudieron. Hay algunos que pusieron límites de más, y hay otros que no los pusieron directamente. El equilibrio solamente lo encontramos en el Señor. Amén. Pero quiero que nos animemos a profundizar nuestra identidad, siendo aceptos, ya que somos aceptos en el amado. El Señor nos aceptó y se agrada de nosotros. Yo cuando descubrí eso, que se agradaba, que Él tiene contentamiento en cada uno, porque Él nos hizo y nos formó. Así que bueno, gracias Pablo, la verdad que este es un tema, la paternidad, precioso, y la carencia que tenemos. De ahí empecé a entender, a comprender, y vino una compasión en mí tan grande, de poder, a través de mi experiencia, poder llegar a otro. Y yo sé que es el Señor en uno que lo hace, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, no podemos dar lo que no tenemos. Y esto sí nos tenemos que apropiar. Él es nuestro Padre, es nuestro papá, es nuestro papito, y quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros, porque Él es un Dios grande. Y aceptémonos. A mí me costó también mucho aceptarme. Así que creo que es un tiempo precioso, que el Señor va a obrar, y gracias Espíritu Santo por obrar en medio nuestro, por estar obrando, Padre. Gracias, Señor, porque vos le dijiste a Jesús cuando Él se bautizó, vos hablaste y dijiste: en Él, este es mi Hijo, En quien en tengo Él complacencia. y gracias Espíritu Santo, porque vos estás descendiendo con poder en nuestras vidas,
y estás diciendo que en nosotros y en todos y en cada uno de nosotros tenés contentamiento, te contentás de tu creación. Vos dijiste, es bueno, cuando hiciste al ser humano, vos dijiste, es bueno, y cuando trajiste a Jesús acá a la tierra, dijiste que te contentás y disfrutás, y queremos, Señor, queremos saber que somos aceptos en el amado, pero Espíritu Santo divino, precioso, traer revelación a todos y a cada uno de cuánto amor, aleluya, tiene el Padre, que aleluya, con cuánto amor se complace y se deleita en cada uno de sus hijos. Él no hace acepción, Él nos ama a todos por igual. Él ha dado la vida, Jesús dio la vida, Jesús derramó su sangre preciosa por cada uno y por todos nosotros. Oh Espíritu Santo, gracias Señor, gracias Señor. Ahora en el nombre de Jesús, echamos de nuestra mente toda mentira que el enemigo ha puesto aún desde el vientre de nuestra madre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, trae revelación de, aleluya, ¿a quién le pertenecemos? Le pertenecemos al Señor. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el que nos hizo, Él nos creó, a su imagen nos creó. Oh Espíritu Santo, gracias, contemplamos tu grandeza, contemplamos tu señorío, contemplamos tu poder. Grandes cosas hará el Señor con cada uno de sus hijos. Abrazamos aleluya, la paternidad. No somos huérfanos, tenemos Padre. Aleluya, el Padre que nos guarda, que nos cobija, nos protege, nos sana, nos liberta, nos provee. Aleluya, en Cristo lo tenemos todo. Aleluya, para la gloria de Dios, abrazamos la paternidad y sentimos tu abrazo, ahora y eternamente. Para la gloria de Dios, te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén, amén. Cuando era niña había problemas muy graves en mi casa y me iba a la puerta, a la vereda, a mirar el cielo. Todavía no conocía a Dios, pero quería ir allá, al cielo. Ahora les invito a todos y a cada uno, los tomo de la mano, a cada uno de mis hermanos, y les invito para subir allá. Subamos, dejemos todo acá. Subamos en espíritu. Vayamos al Padre. Refugiémonos en Él. Dejémonos abrazar. Recibamos su amor. Amor que sana. Amor que libera. Amor que te muestra quién sos. Porque sos su hijo, su hija. Sos elegido, elegida. Sos la niña de sus ojos. Por vos dio a su amado Hijo. Por vos el Cordero pagó el precio. Amén. Y por mí, por supuesto. Amén. Estamos allí arriba, en el trono del Padre, contemplando su gloria y Él abrazándonos, mimándonos, porque somos sus preferidos, sus amados. Él dio todo y lo mejor que tenía por nosotros. Recibí su amor y con su amor amate, con su aceptación aceptate. Vivificanos, Señor. Vivificanos en este día, Padre, y que cada uno reciba ahora en este instante
la revelación de tu amor, de tu paternidad, de tu cuidado, de tu valoración hacia nosotros. Papá, papá, aquí estamos. Gracias, gracias, gracias. Recibimos tu amor. Amén. Recibimos tu ternura. Son nuestro refugio. Son nuestro papá ideal, el mejor papá. El papá que nos cuida, que nos levanta, que nos sostiene. Ese papá que calla de amor por nosotros. Gracias, papito. Gracias, papá. Gracias. Sé que seguirás ministrándonos tu amor. Tal vez en sueños, tal vez en el día, en la noche. Pero tu gracia y tu deleite es darnos tu amor. Lo recibimos para amar a este mundo que tanto lo necesita, pero también para amarnos como vos nos amás. Gracias, papá. Bendigo a mis hermanos y te ruego que te reveles, que los ministres en lo personal, en lo más profundo, en la necesidad de cada uno. Glorifícate para que todos nosotros te glorifiquemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Abba, palabra. Abba, Ahí Abba, tenemos. Padre. No Feliz tengo. cumpleaños, feliz cumpleaños. A ver la cumpleañera, ¿dónde está? Qué lindo. A ver, ¿dónde está la cumpleañera? Hay que los cumpleaños que los tengo que decir. Hay varios, deciden, ¿no? Varios cumpleaños, ¿no? De agosto. Por favor. Hay varios. El martes es el cumpleaños de Natalia Andrada. El miércoles es de Miguel León. Y el jueves de Luisito Cuadri. No nos olvidemos, anótenlo. Por favor. Natalia Natalia Miguel, Andrada, Miguel León y Luisito Cuadri. Muy Martes, bien. miércoles y jueves. Cantamos. Bueno, ¿le cantamos a Sofi? Sí, sí, estamos esperando, Sofi. Y a los ver, tres hermanos que van a cumplir. Ay, el mate. Vamos a cantar, Andrea, el mate. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Sofía, que lo cumpla feliz. Feliz cumple, Sofi. Gracias a todos y fue muy linda la palabra, estuvo muy buena y estuve escuchando del otro lado. Y bueno, gracias a todos y bueno, los queremos mucho y nada, eso. Bueno, Sofi, le das un abrazo muy grande a tu papá, Juan Abel. Les amamos, lo amamos y bendecimos este día. Qué lindo que estás compartiendo con tu mamá, tu papá, los familiares. Y me parece que esos fideos deben estar de re chupete. Lo que hizo la abuela, ¿no, Elvi? No te rías, Elvi, te amamos. Disfruten el día. Gracias, muchas gracias. Los amamos. Los amamos. Hermosa familia. Muy bueno, Pablo, muy buena palabra, Pablito, muchas gracias. Nos hizo bien, gracias. Bravo. Muchas gracias. El corazón de Jesús. Bueno, díganle algo. Muchas gracias. A Pablo. Bueno, el que quiera hablar, hable ahora o... Calle para siempre. Parece que Germán, ¿no? Germán, estabas diciendo algo antes. No, básicamente iba a ser así como hubo un silencio, entonces para hacer un cierre, así que ya está hecho el cierre, así que si alguien quiere acotar algo más, y estamos ahí abiertos para escucharnos, y si no, bueno,
Vamos todos al cumple. Vamos al cumple de Virtualmente, Sofi. al cumple de Sofi virtual. No sé, pero acá apareció la cara de un varón que empieza pueden venir. J&H. J&H, a ver si nos da un saludito, Jorge. Qué hermoso, mirá. Sí, por eso conecté. Queridos hermanos y hermanas, una alegría escuchar, compartir, participar de la reunión con ustedes. Siempre es una bendición. Gracias a Dios por la palabra que ministró Pablo y por las oraciones y el aporte de todos ustedes. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Te amamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo, por la palabra. Gracias, Flor, y gracias a todos. Bueno. Germán, Sí, dale. quería hacer una pequeña acotación, ¿puedo? Dale, sí, te escuchamos. Porque estuve escuchando atentamente lo que dijo Pablo Rodríguez y quería comentarle justamente a todos y a él especialmente que un poco lo que él sintió respecto de su padre, quiero aclarar que también era una estructura, digamos, generacional y cultural, no era solamente su padre con él, era toda una cultura de los padres de esa época. Mis padres que ya han fallecido eran aún, lógicamente, de mayor edad y estaban más todavía sentados en esa cultura, donde de alguna manera no estaba escrito, pero existía una disociación entre los padres, sobre todo la figura del padre, y los hijos. Después con el tiempo se fueron integrando más y lamentablemente ahora se terminaron desintegrando, así que yo no sé si realmente esa estructura no era tan mala, tal vez algunos la aprovecharon mejor y otros peor, ¿no? Pero evidentemente yo siempre quiero dejar eso bien en claro, porque sirve para entender un poco por qué actuaban como actuaban. Y al mismo tiempo yo siempre di gracias a Dios, y lo digo públicamente, por los errores que cometieron mis padres, ¿no? Parece una locura, pero doy gracias a Dios porque demuestra que eran seres humanos, no eran dioses. Así que le doy gracias que tuve padres que se equivocaron, como cualquier ser humano se equivoca, y bueno, y lógicamente hay que saber entenderlos y comprenderlos, ¿no? También es un poco lo que vos decías, Pablo, de tus hijas, ¿no? Cuando ves que se equivocan tus hijas, pero es lógico entender que están en un proceso de aprendizaje y crecimiento. Si no se equivocan ahora, cuando se van a equivocar, ¿no? Es lógico. Así que eso también hay que captarlo y bueno, tratar yo pienso que Dios como padre, yo lo digo como docente también, que tuve alumnos y uno, lógico, los alumnos cuando empiezan se equivocan, ¿no? Hasta que aprenden y desarrollan un conocimiento válido, ¿no? Así que eso también, aún con los hermanos, ¿no? Y con las personas que nosotros tenemos a cargo, ¿no? Tenemos que entender que muchos no entienden nada, y aún a nosotros que estamos hace tiempo hay cosas que nos cuesta entenderlas, ¿no? Así que hay que tener paciencia para con todos, ¿no? Bueno, nada más que eso, gracias, muy amable. Amén. Recuerde, y Dios haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Ahí también el diablo queriendo influenciar esto, ¿no? De que tal vez hubo este movimiento, después está esta desintegración que también habló Pablo, de la figura de los padres hacia con los hijos, repercutiendo especialmente en cómo después nosotros nos relacionamos con él. Pero ahí viene la palabra de sanidad, de restauración, para que tengamos esta revelación de la paternidad de Dios, como hablaba Silvi, como nos predicó hoy Pablo, y que podamos relacionarnos con Él, con Dios, como ese Padre amoroso que es, y podamos también tomar eso de Él
para relacionarnos con aquellos hijos espirituales que nos va a dar y vamos a ir puliendo nuestro carácter, nuestra forma de relacionarnos, de estos modelos, de estas cuestiones culturales, esto de renovar la mente, de no caer en lo cultural, sino de renovar nuestro entendimiento y ser como Dios es Padre. Así que bueno, nos viene ahí hablando el Señor y que el Señor pueda traer esta revelación y pueda seguir revelándonos en la semana de su paternidad, de su amor, todo esto que Pablo después nos va a compartir, que también nos hace y que al fin y al cabo de nuestra identidad, ahí como Silvi y Elvi nos ministraron en la oración. Así que bueno, hermanos, el que tenga algún compromiso, así como Elvi ya se tuvo que retirar, hágalo libremente. Nosotros también los saludamos en amor. Bendecida semana para todos, los amamos. No, chao, Josué. Bueno. Gracias a todos, gracias a todos. No. Normita, mira Normita que me puse. ¿Dónde está Normita? Normi. Desmuteate, Normi, que te